Hola, hola a todos, Chicho. Hoy te toca, eres en la estrella invitada. Bien, sí, porque hay un seguidor que nos ha propuesto un tema, y que yo creo que es interesante para gente que se llama Francisco Espinosa y nos dice: Chicho, me encantaría un vídeo explicando cómo fue la aventura de llevar a Jorge hasta MotoGP, económicamente hablando, porque es un tema del que nunca se habla. Se sabe que es un deporte carísimo pero no se conocen los pormenores económicos de si tienes un niño que es un loco de las motos, de las carreras de motos, ¿qué te vas a gastar en ese recorrido hasta llegar hasta MotoGP y tener la suerte de que por el camino te aparezcan ayudas? Claro, porque si no Sí, es imposible. porque hay muchas historias de padres que hipotecan casas, que Sí, acaban arruinados, porque llega uno de 1000. sí, hay un porcentaje que yo más o menos lo he estudiado. Sabes que me encantan las estadísticas, las cifras, y yo sé que de cada uno que llegan, por cada uno que llegan, hay 100 que empiezan. Ajá, 100 por uno. 100 por uno, ¿no? Entonces, y después de cada 100 que llegan al mundial, pues nace un crack. Porque ya lo hemos hablado en otra ocasión, desde que llegó Valentino en el año, a finales de los 90, ¿no? Que llegó a final, 96 en el o, 96, hasta el año pasado que se o retiró, 95, sí. prácticamente, que estuvo, ¿cuántos años? Muchísimos, eran 21 más 4, 25 años. Sí, En 25 años podemos contar 5 cracks. Está Valentino, está Dani Pedrosa, por el número de victorias que consiguió, Casey Stoner, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. O sea que en 25 años, 5 cracks, nace un crack cada 5 años. correcto. ¿Vale? Entonces, ya cuando tiras de estadísticas y de números, al final estás pisando fuerte y eso es siempre interesante. Entonces, ¿qué cuesta llevar? Yo lo sé muy bien porque he trabajado con muchos niños, he trabajado con cientos de niños, cientos de pilotos, y algunos de ellos han llegado, de los que empezaron conmigo. Está el caso de Joan Mir, está el caso de Augusto Fernández y está el caso de Izan Guevara, que empezaron conmigo en la escuela que yo tenía aquí, que monté en 2007, y que en 2010, pues estos tres pilotos coinciden en fotos que yo tengo de aquella época. Entonces sé muy bien lo que cuesta, ¿no? Llegar al Mundial. Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque aquí se habla mucho, encuentras mucho, se ha como instalado un paradigma, una verdad absoluta de que si no tienes padrino no llegas. Entonces lo primero que tendríamos que mirar aquí es la gente que ha llegado. Y nos vamos a los pilotos españoles y nos encontramos que hay dos casos de pilotos que eran de familia de dinero. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo? Pero cracks o no cracks. No, pilotos, digamos que pilotos que fueron incluso campeones del mundo o subcampeones, y que eran de familias de dinero. Fueron Sete Gibernau, no te hago Sí, pensar porque te veo que estás un poco... Y también Tito Rabat. no, Alberto Puig, Sete Gibernau, Tito Rabat. Bueno, pues ya tenemos tres, ¿no? Que llegaron, bien, aunque quizás Alberto también llegó a ganar una carrera en 500, peleando con Dujan antes de su retirada. Bien, entonces el resto de los pilotos españoles podemos hacer así un repasito rápido para ver si eran de familias ricas, porque es esa verdad absoluta de que si no tienes dinero no llegas. Es una mentira total, absoluta y aparte fea, es una mentira fea. Y empezamos, por ejemplo, pues en mi caso, yo era mecánico de motos, emigrante, yo me había ido con 27 años de mi pueblo en Galicia, que allí no las motos se contaban, te ponías en la carretera y veías al cabo del día pasar 4 o 5 motos. Yo tenía un taller de motos, imagínate. Tenía que arreglar qué, forabordas, motosierras, qué mal negocio, hormigoneras, qué mal negocio. bombas de agua, de gasolina. Bueno, arreglaba todo lo que me pasaba por delante, un tractor, una furgoneta, un coche. Me fue muy bien porque conseguí aprender mucho de mecánica y entonces emigré aquí a Mallorca y ya pude trabajar en lo que me gustaba a mí, ¿no? Que eran las motos grandes y esto. Y las motos de carreras también. Pero yo era un mecánico de motos, o sea, yo llegué aquí con una mano delante, otra detrás, me acuerdo bien, 14.000 pesetas en el bolsillo, que eran como 80 euros, y una bolsa con ropa. Era todo mi patrimonio, ¿no? Pero si nos vamos a ver el caso de Héctor Barbelá, que fue su campeón del mundo y que fue un piloto destacado hace años, tenían un bar en un pueblo de 300 habitantes.
allí en Valencia, o de 400. El padre de Pedrosa trabajaba en una carpintería, pero no era el propietario tampoco de la carpintería. El padre de Oliver tenían, creo que un restaurante. El padre de Márquez trabajaba en excavadoras, conduciendo excavadoras, palas, ¿no? Y así te puedo ir contando que todos, el Jolito Simón, posiblemente la familia más pobre de su pueblo, tenía un tío que era un apasionado de las motos y que le costeó sus inicios. Después ya, cuando llegó ya a la edad de la adolescencia, ya encontró ayudas. Pero tú vas repasando y resulta que todos, absolutamente todos, son de familias o humildes o muy humildes, quitando estos tres casos que hemos mencionado antes. Entonces, ¿cuál es el secreto para llegar? El secreto para llegar es, por una parte, que lo primero, no abandonar. Solo llegan los que no abandonan. Los que abandonan ya no llegan. Esto es imposible, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más secretos? Pues que el niño tenga calidad. Calidad, digamos, deportiva, Exacto. rendimiento deportivo, pero también carácter de campeón. ¿Sabes? Que sea muy competitivo, que tenga mucha fe en sí mismo, mucha confianza y que no tire la toalla y que sea peleón, peleón en el sentido de que esto es una competición y hay que sea competitivo más que peleón. Entonces, esto también es otro Y secreto, ¿no? estamos hablando, Chicho, sí, y en esta fase estamos hablando básicamente de niños, hay que tenerlo en cuenta, Sí, sí, ¿no? es muy importante Estamos porque hablando sí, sí, este detalle que mencionas es muy importante. ¿Por qué? Porque tú haces un denominador común de todos los pilotos españoles que han sido campeones o subcampeones del mundo en los últimos, digamos, 20 años, en las últimas 2 décadas, que ha sido cuando España ha pegado ese y se ha puesto como primera potencia mundial en motociclismo. Si contamos solo la historia de los últimos 20 años, el país que más grandes premios ha ganado, que más victorias tiene y más campeonatos es España, ¿no? En estos últimos 20 años. Nos ganan los italianos y los ingleses, creo que los hemos pasado ya, por lo que hicieron en los años en el pasado, 60, sí. 70, en los años 50, ¿no? Entonces, nos encontramos que ese denominador común a todos los pilotos españoles que han sido campeones y subcampeones del mundo es que han empezado a edades muy tempranas, 3, 4, 5 años, 6 años, a ir en moto. Yo esto lo considero muy importante. A mí cuando me vienen unos padres con un niño más o menos de 8, 10 años, les digo, oye, ¿cuándo empezó a ir en moto? No a competir, no a entrenar, sino cuando empezó a ir en moto. Porque eso ya hace que tu cerebro ya empiece a desarrollar habilidades, a entender lo que es una moto, lo que es pilotar una moto. Entonces es muy importante la edad de comienzo. Si la edad de comienzo coincide con la edad de entrenamiento, mejor, fantástico, ¿sabes? Pero la edad de comienzo también es importante. Pero, Entonces te, vemos, pero ¿te parecen 9 años, te parece tarde? mira, el caso de Joan Mir, que vino a mi escuela con 10 años, pero él ya Ajá. había subido, ya tenía una motillo desde que tenía 5, 4, 5, 6 años, no lo sé. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que ese denominador común que ha situado a los pilotos españoles que se han conseguido tantos campeonatos y subcampeonatos del mundo durante estas 2 últimas décadas, todos coinciden en una cosa, que empezaron entre 3 y 6 años a ir en moto, al menos a ir en moto. Y en el caso de mi hijo, a entrenar, que es diferente, ¿no? Una cosa es vas en moto y otra cosa es, no, es ya vamos a buscar tiempos, ya vamos a buscar técnicas, ya vamos a buscar este deporte a nivel de que algún día puedas llegar a ser piloto profesional. Entonces, a ver, si ese es el denominador común, ya es un dato importante. ¿Qué quiere Bien. decir? Que fuera de esa edad ya las cosas se complican. ¿Vale? Podemos encontrar casos extraordinarios como el de Mas Biaggi, que sabes que con Correcto. 18 años se fue con un amigo que le dijo, oye, me voy a ir a entrenar a tal circuito, ¿qué te parece si te vienes? Ah, vale, ¿y puedes probar la moto? Sí, y probó la moto y va más rápido que su amigo, ¿no? Sí, 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 Y a Max partir de ahí, es un caso raro, es un sí, es un caso raro. caso, también tuvo un techo, ¿eh? Tuvo un techo que tú sabes que no fue campeón del mundo de 500 en aquel momento, pasó a Superbike y fue campeón del mundo de Superbike. Pero bueno, es un piloto, cuidado, que hay que tener un respeto por Mas Biaggi, que ha sido 5 veces campeón del mundo, ¿no? Y aparte con motos diferentes. Estuvo con Honda, estuvo con Aprilia y también con Aprilia en Superbike. Bien, pero son casos que se salen un poquito de lo normal. Hoy en día, el gran secreto de los pilotos españoles es que todos empiezan desde muy pequeños, que tenemos unas competiciones para niños que son sobre todo económicas, entre comillas, porque este deporte siempre es caro.
pero son relativamente económicas si las comparamos, por ejemplo, con nuestro gran rival como país, que es Italia, que allí un año de minimoto, si quieres ir a ganar, te cuesta 20.000 euros. Aquí un año de minimoto, si quieres ir a ganar te puede costar 4 o 5.000 euros. O sea, ya hay una diferencia importante, ¿sabes? Bien, Chicho, pero no te vayas por los montes de Úbeda. Háblame de ti. Bien, bien, bien. Si no, yo te estoy un poco poniendo en Sí, situación. situando, ok. Poco poniendo en situación. Vale, yo había corrido como piloto aficionado. Me preguntan, oye, ¿tú habías corrido? Sí, pero como aficionado. Yo había hecho lo que había podido porque yo no tenía antecedentes familiares, nadie me pudo ayudar, entonces yo iba abriendo mi propio camino. Y ya empecé tarde, empecé a competir con 21 años en motocross en Galicia, que eran las carreras que había, allí la velocidad no existía. Y por aquella época salió lo del solo moto, ¿te acuerdas? Y entonces yo quise ir, pero los costes no podía sufragar los costes, a pesar de que era muy económico, iba la gente con motos de cross de 2,5, le habían puesto ruedas de carretera y corrían, pero yo ni siquiera podía llegar a eso. Y luego aquí en Mallorca tuve la oportunidad de correr en velocidad. Entonces yo ya tenía Anda. unos antecedentes y sobre todo tenía unos antecedentes deportivos. Yo había practicado la gimnasia deportiva y también las artes marciales. Y tú sabes que tanto en una cosa como en la otra es muy importante la formación. No se entiende un gimnasta deportivo que no haya estado con un entrenador, que no haya asistido a un proceso de unos Muchos años. años, muchos Las artes años. marciales ya es el colmo, ¿no?, de la formación, porque además está estructurada por niveles, algo que yo he aplicado también en motociclismo. Yo ahora tengo un sistema de niveles que van con los mismos colores que las artes marciales y que cada nivel tiene sus objetivos. Entonces, yo entendía la formación, decía, coño, ¿cómo es posible que aquí en el motociclismo no haya nada de esto? Y entonces, ¿qué hice yo? Me empecé a fijar en el trabajo de otros entrenadores. Me iba a unas piscinas que había aquí municipales, que eran enormes aquellas piscinas, tenían 2 piscinas grandes, después una piscina pequeña, y ahí podía ver el trabajo de las chicas del ballet acuático, de los que estaban saltando, salto de trampolín, de los distintos estilos de natación, que sabes que hay un montón de estilos, y luego también las categorías, desde niños que empezaban hasta chicos que ya estaban compitiendo a un nivel fuerte, ¿no?, que estaban compitiendo en el Campeonato de España o se estaban preparando el sueño o la ilusión de llegar a unas Olimpiadas, ¿no? Entonces yo veía el trabajo de los entrenadores y veía que siempre estaban con su libreta, tomando tiempo, su crono, paraban al nadador, le indicaban unos movimientos determinados, entonces el nadador volvía a salir, volvía a tomar crono y veían si esos movimientos eran efectivos. O sea, es que era un trabajo muy metódico y muy al milímetro de movimientos. Y entonces yo decía, coño, esto se tiene que poder aplicar aquí a las motos, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con cosas que veía, intentaba aplicar. Y claro, mi hijo, pues fantástico. Teníamos la suerte de que yo había montado aquí una pista de minimotos, precisamente para poder tener tiempo para trabajar con mi hijo, cuando él tenía 5 años, y teníamos tierra y teníamos asfalto. Y entonces cuando no había trabajo, estábamos en un parque acuático y fuera de horas o cuando bajaba el trabajo, pues siempre aprovechábamos para trabajar. Y claro, a mi hijo le encantaba y sobre todo el método de intentar bajar cada día los tiempos, de intentar mejorar la técnica, porque a veces no tomábamos tiempos, pero tomábamos porcentaje de aciertos. O sea, esto lo vas a hacer de esta manera determinada. Lo vas a hacer 10 veces y vamos a ver cuántas eres capaz de hacerlo bien o cuántas fallas. Entonces teníamos pues un 10% de aciertos, un 20, un 40, un 50. Cuando llegábamos al 90% ya estábamos contentos, ¿no? Pero nos llevaba a lo mejor varios días. Y fuimos trabajando así de esa manera porque yo sabía una cosa. Yo siempre tuve una frase que se me quedó grabada, que es que el mejor piloto siempre acaba encima de la mejor moto. Entonces, en vez de obsesionarme buscando motos o prepararle motos o consiguiéndole motos muy competitivas, me centré en que él fuese el mejor piloto. Qué bueno, me gusta Y la luego también filosofía. sabía otra cosa, porque había visto a los pilotos americanos, ¿te acuerdas? De aquella época cuando éramos nosotros unos jovencitos de 20 años, 25, que era la época dorada del motociclismo americano. Y todos venían de dirt track y también motocross. Practicaban dirt track y practicaban motocross. Entonces yo todavía le di una vuelta de tuerca a esto y empezamos con el trial. Entonces mi hijo practicó mucho trial, mucho motocross, mucho derrapaje, mucho
la especialidad esta de derrapar, pero sobre todo muchas horas de técnica, haciendo realidad aquellas técnicas, aquel método de trabajar que yo había visto en los entrenadores de otros deportes, ¿no? Entonces, ¿De poco a qué, de poco, qué, de qué edad estamos hablando? estamos hablando desde los 5 a los 10 años. Joder. En esa franja de edad, cuando tuvo 6, empezó a competir, o sea que en 4 años hicimos como unas 90 carreras, unas 100 carreras, como unas 100 competiciones de todo tipo, trial, motocross, eh, supermotar, minimotos, copa scooter, y de esas 100 carreras ganó como 90. Imagínate, yo aquí el forastero, el que había venido con una mano delante y otra detrás, con motos siempre hechas polvo, porque era lo que menos me importaba, que la moto funcionara y nada más. Motos viejas que comprábamos, las usábamos 2 años, las vendíamos por el mismo precio, con lo cual nos ahorrábamos también. Pero llegábamos con esas motos hechas polvo, de mal aspecto, y ganábamos siempre, ¿no? O casi Pero siempre. en todas las especialidades, entonces. Sí, prácticamente en todas. Bueno, después, por ejemplo, en motocross, el último año que corrió, con 10 años, corría en la categoría de juveniles y cadetes, que era hasta 15 años, hizo segundo. Había uno que llevaba ya todos esos años por delante, tenía 15 años y le ganó, ¿no? Pero prácticamente en trial ganamos todas las pruebas a las que fuimos durante años, y en supermoto, bueno, en todo, estábamos continuamente corriendo, ¿no? Y eran carreras muy baratas. En aquel entonces salió la Copa de España de minimotos, era el boom Ajá. de las minimotos, y entonces la federación decidió hacer la Copa de España de minimotos, en la que participaba gente como Pedrosa, Cuidado, Álvaro Bautista, los hermanos Alón, acuérdate, David fue su campeón del mundo en Super Sport 600, el Rodri, o sea, había gente que luego, Joder. sí, sí, había mucho nivel en aquella Copa de España minimotos. Yo hice cuentas y dije, bueno, ir a correr 5 o 6 carreras me va a costar tanto. ¿Qué puedo hacer con ese dinero aquí en Mallorca? Y me quedé en Mallorca corriendo hasta 40 carreras al año en distintas especialidades. O sea, prácticamente todos los domingos estábamos corriendo. Claro. Y eso Qué hizo que bueno. cuando nos encontramos a toda esta gente que fue en la Copa Aprilia, Jorge les ganó a todos. El primer año no, pero el segundo año ya arrasó en la Copa Aprilia. Hay también, muy importante, la Copa Aprilia, que se ha hablado muy poco de ella, pero te puedo decir que ha sido la copa, la competición más exitosa de cara a la formación de pilotos que después llegaron al Mundial. Te puedo decir que por ahí pasó Julito Simón, pasó Forrest, también fue un piloto que ha llegado en Superbike y ha estado por ahí. Pasaron los hermanos Alón, David fue su campeón del mundo de Supersport. ¿Quién más? Hubo gente Álvaro también, Bautista, Álvaro ¿no? Bautista, Oliver, Pedrosa, Dani Pedrosa, que esto es algo que no sabe la gente, y Dani Pedrosa estuvo compitiendo en 125, con las Aprilia Hala. 125. No le fue muy bien, estaba bastante atrás. Fue el año que mi hijo ganó, ahí también. Y era muy económica, y una cosa muy importante, hacían una verificación muy exhaustiva a final de cada carrera. Y de hecho, descalificaron a varios pilotos, ¿no? Y la gente sabía que tenía que ir dentro de las normas. Aunque siempre hay trampitas que sabes que marcan pequeñas diferencias. Pero bueno, era bastante igualada. Entonces fue fantástico, porque realmente no era cara aquella copa. Eran motos de calle que con una preparación mínima tenías bastante ayuda y te daban el mono, bueno, un pack con... Pero, y los costes de los viajes, todo eso lo tenías que sufragar tú o en esa época ya tenías a alguien. No, en esa época afortunadamente ya económicamente las cosas ya me iban mejor. La pista Ajá. funcionaba muy bien. Aquí en verano trabajábamos 6 meses, pero ya ganaba un buen dinero y ya me podía permitir esto, ¿no? Entonces ya dejó de ser tan importante el tema económico como lo había sido los años anteriores. Y lo hizo tan bien que ya encontramos ayuda. Ya Dani Amatrain se interesó por Jorge, yo le llevé un vídeo. Oye, vecino, que el tema se está alargando mucho. Para mí es súper interesante porque es un tema que creo que también le resultará interesante a los seguidores.
conocer estas cosas que nadie te cuenta, pero no tenemos que cortar aquí y hacer una segunda parte, ¿eh? Porque nos estamos alargando Yo mucho. creo, sí, porque si no, no, sí, la gente no, 15 minutitos, 20 y después hacemos un segundo. Exactamente. Vale. Venga, pues cortamos Nos aquí y vemos en nos la vemos segunda parte. inmediatamente. Venga.